Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará. Del palacio celestial gozaremos más allá. Loores a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Así que tenemos esa potestad de poder expresar esas alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Los que no se lo sepa, acérquense a aquellos hermanos que tengan el himnario para que todos participemos. Aleluya. Oh, jamás nos cansaremos de la gran canción. Dios, aleluya, por la fe la cantaremos con el corazón. Gloria a Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará. Gozaremos más allá. Gloria a Dios, aleluya. Oh jamás nos cansaremos de la gran canción. Gloria a Dios, aleluya. Por la fe la cantaremos con el gloria a Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial. Gozaremos más allá. La segunda estrofa. Oh, la invencible gloria del divino amor. Gloria a Dios, aleluya. En sus alas lleva el alma donde el Salvador. Gloria a Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar. Amén, amén. Coronados en la gloria, coronados en la gloria con el Salvador. Gloria a Dios, aleluya. Cantaremos alabanza del divino amor.
pertenece el cantar. Amén, amén. Oh, la invencible gloria, oh, la invencible gloria del divino amor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará. El palacio celestial gozaremos más allá. Gloria a Dios, aleluya. Coronados en la gloria con el Salvador. Gloria a Dios, aleluya. Cantaremos alabanzas del divino amor. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará. El palacio celestial gozaremos más allá. A los hijos del Señor, a los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará. Del palacio celestial gozaremos más allá. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Marlene Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, con mi pastor Osvaldo Tona. Hoy vengo a testificarle de una experiencia que tuve muy hermosa. Para mí fue muy hermosa. Y fue el 11 de marzo, día viernes, salí de aquí de la iglesia, iba hacia mi casa y empezó a llover por el lado del oeste. El invierno era tan fuerte que yo sentí, en el principio sentí como temor, porque era primera vez que de tantos meses que llovía así. Entonces, cuando me bajo del taxi, ya llegando a mi casa, el agua fue más fuerte. Y yo me bajo, y cuando bajo del taxi, empezó a llover tanto que no se veía. Era todo blanco, y yo dije, Señor, yo me aferro a lo que usted nos dijo hace poco, que todo lo que pidiéramos
en el nombre del Señor Jesucristo, Él nos los iba a dar. Y yo me aferré a esa promesa y salí, bajé del taxi. Cuando bajo dije, Señor, yo lo único que deseo es que tú me lleves con bien a mi casa. Voy pasando la calle, paso a la calle y empiezo a caminar. Yo empecé a alabar al Señor y a decirle gracias, Señor. Y eso eran las palabras que salían de mi boca cuando yo iba caminando. Oía de lejos, muy lejos, escuchaba a la gente gritando, señora, señora. Y yo no veía a nadie porque era demasiada agua. Caminando, tanto que, porque vivo lejos, y cuando voy caminando, yo sentía el agua que me daba en las rodillas, sentía el agua subir, y llegó a un estado del agua que ya la sentía por mis piernas, por los muslos. Y yo no iba pendiente del agua, sino yo sé que usted está conmigo y usted me va a llevar a mi casa. Yo creo que yo no veo nada. Yo iba, mire, caminando y cruzo en el lado donde me tocaba cruzar ya para pasar una pequeña quebrada, y no crucé por ahí, pasé derecho por la misma acera, crucé una rampa que hay una iglesia, crucé en esa rampa y pasé por el callejoncito. Cuando cruzo hacia el lado donde yo vivo, el agua era más fuerte y yo pasé la calle y me monté por un rumbo de tierra, pasé por ahí, llegué a la esquina, y cuando llegó a la esquina una señora me dice, hermana, ¿usted va a pasar? Y yo le digo, sí, en el nombre del Señor Jesucristo yo voy a pasar. Y yo pasé corriendo y el agua me tambaleó, el agua me llegaba ya por la cintura, por las caderas me llegaba el agua. Yo no tuve ni temor, no tuve nada, porque eso era algo que yo me aferré al Señor, que yo le dije que Él me acompañara, que Él era el que estaba conmigo. Cuando llego a mi casa, yo veo a todos mis vecinos sacando agua. Y mis vecinos, abro mi casa y yo, Dios mío, mi casa también está inundada. Cuando llego a mi casa, en mi casa no había agua, no había entrado el agua todavía. Y cuando yo abro la puerta de atrás, no había agua. Llama una hermana, la hermana Eliana llama y me dice, hermana, me estoy inundando, la casa se me inundó y me va a caer un árbol encima. Y yo le dije, hermana, aférrese a la palabra que nos dio el Señor, quédese quieta y clame, le dije yo. Cuando yo le digo a ella así, se tranca el teléfono, el agua estaba toda dentro de la casa, y pagó el teléfono porque el agua se metió adentro de la casa. Logré subir todos los cables y empecé a sacar agua, y cuando abro el cuarto de atrás, el agua me bajaba, el agua por las paredes. Ahí entró miedo, entró algo así, me puse muy nerviosa, llamé a mi hermana Carmen Rosa y le dije, Carmen, mi casa se está inundando. Le tomé fotos y se las mandé, y ella me dijo, quédate quieta, estamos orando. Y yo le dije, ok. Yo empecé a sacar el agua, el agua no dejaba de salir. En eso llegué y me quedé quieta mirando hacia la escalera, porque algo me dice desde muy suavecito en mi oído, cálmate, cálmate. Me dijo 2 veces, 3 veces me dijo, cálmate. Yo me calmé, y en la tercera vez me dijo, alábame, alábame. Cuando él me dijo así, alábame, yo empecé a cantar un corito y era gracias, Señor. El corito era gracias, Señor, y eso lo canté con mis manos arriba, y empecé a cantarlo, y después que terminé de cantarlo, había una calma muy, muy grande en mí. Y cuando yo miro las escaleras no había agua, el agua había cesado,
Ya no estaba cayendo agua por las paredes, ya no había nada de agua. Y eso fue algo muy tremendo porque yo empecé, gracias Señor por la fuerza que me da. Y eso saqué el agua de inmediatamente, eso fue muy rápido que yo saqué el agua. Y yo le dije, eso era para que yo lavara mi casa, esta agua limpia que me diste fue para yo lavar mi casa, para lavarla y dejarla limpia. Le dije, porque era pura agua limpia lo que entró para mi casa, no entró agua sucia, sino agua limpia. Y eso fue muy grande para mí, eso fue una experiencia que yo tuve. Después de 3 días de haber pasado todo eso, salgo a la calle y veo todo lo que pasó, todos cayeron carros adentro de la quebrada, hubo todas esas cosas, y yo dije, Señor, de lo que usted me salvó a mí. Y cuando yo veo, después de 3 días, voy por esa misma calle y yo vi todo lo que la gente como gritaba, y me gritaba era a mí, señora, cuidado, no pase por ahí. Y eso era lo que decían a los 3 días. Y después de eso, yo dije, Señor, usted me cegó. Usted me puso como los caminantes de Maús. Me puso ciega para que yo no viera nada de lo que estaba pasando en la calle. Y mire, este fue tremendo para mí y la gloria es para mi Señor. Cada día le estoy agradecida por todo lo que ha hecho en mí y todo lo que cada día hace en mí, porque es Él el que está en mí. Él es el que está, Él es el que trabaja en mí, Él es el que me pone mi caminar, mi cuidado, todo, mi hablar, todo me lo pone Él. Y la gloria es para Él, la gloria, la honra es para mi Señor. Y este testimonio esto lo estoy dando para que crean y vean que si hay un Dios, que solamente que le clamemos, Él está ahí presente para ayudarnos. Y eso pasó conmigo. Y yo le estoy muy agradecida. Le doy gracias a mi Señor y para Él es la gloria y la honra. Amén. Dios me les bendiga. Amén, amén. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 77. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual es el que nos reúne en esta hora en lugares celestiales, en lugares en donde el Espíritu Santo se mueve. Cuando la Escritura habla de sentados en lugares celestiales, es esa atmósfera espiritual de Dios que nosotros creamos. Cuando invocamos el nombre del Señor, Él se hace presente y en esa atmósfera espiritual Él se muestra al hombre, Él se revela al hombre, porque esa atmósfera de reverencia, de adoración, esa atmósfera de fe, es la atmósfera en la cual Él se mueve y es la atmósfera que, escuchen, identifica a un reino. Esa es la atmósfera que identifica a un reino. Esa es la atmósfera que identifica el reino de Dios. Cuando uno ha estado en diferentes lugares, uno ve la atmósfera que se forma. Uno dice, bueno, estos estaban en esto, estos estaban en una campaña política, estos estaban en una fiesta, estos estaban en una reunión especial. Cada reunión genera una atmósfera y las personas que van o van a un concierto musical, porque en cada concierto musical se crea una atmósfera de acuerdo a la música que se toca. El músico, no importa el género que sea, cada uno genera una influencia. Y los que van son los que les gusta esa música y les gusta a ese cantante. Y la atmósfera que se crea está basado en eso.
y las personas que uno ve en los diferentes ritmos musicales, uno ve los comportamientos y uno ve que esa es la atmósfera que se crea. En todos los ambientes, en todos los lugares, en los hogares, hay atmósferas que uno siente, porque eso es lo que los padres o los dueños de casa generan cuando uno va hacia ese lugar o a ciertos lugares en donde ciertas personas son de cierta manera. Uno ve que la atmósfera que ellos crean, uno la siente, porque nosotros, recuerden, quienes nos escuchan en esta hora, recuerden que nosotros somos seres trinos, somos cuerpo, alma y espíritu. Y no hay manera que nosotros dejemos de sentir esas influencias espirituales, aunque no las veamos con nuestros ojos naturales. Nosotros no las vemos, pero las sentimos, vemos la influencia, el fruto. Escuchen, perdón. Vemos el fruto porque esa influencia, cuando una influencia está rodeando, busca encarnarse en alguien para tener el fruto de esa influencia. Usted lo ve, por lo menos esos cantantes de rock, uno siente ese rock pesado, uno siente la influencia pesada y esa influencia busca encarnarse en alguien para que esa persona se comporte como esa influencia quiere que se comporte. Y uno lo ve todos peludos, todos feos y moviendo la cabeza como si estuvieran mareados y vistiéndose de una cierta manera. Ellos reciben esa influencia y esa influencia cambia su comportamiento, su vestimenta, su hablar, hasta su manera de pensar. La influencia produce eso porque la persona le da lugar y esa influencia se encarna en él. La persona se hace uno con esa influencia. Y usted ve cómo se pueden comportar ciertas personas cuando van a un estadio de cualquier deporte, fútbol, béisbol. Uno los ve comportándose porque esa influencia busca que se comporten de esa manera. Y cuando la persona entra en ese espíritu, ese espíritu se encarna en ese hombre, en esa mujer, y lo hace hacer cosas que uno dice, ¿cómo hacen? Pero es porque hay una influencia que está detrás de eso. Los hace comportarse de una manera alocada, los vuelve inclusive agresivos. Y cuando de repente uno los ve en la calle son tranquilos, pero se transforman porque le dan lugar a esos espíritus. Fíjense la introducción que se está armando en esta hora para que usted pueda entender hacia dónde vamos. Así vemos los espíritus nacionales. Las personas se identifican con su gentilicio. El espíritu que domina, el principado que domina esa nación, genera una influencia sobre todos los que viven allí. Las personas dicen, yo soy del país tal y me comporto como un ciudadano del país tal. Ellos sin querer, fíjense, o tal vez algunos conscientes, pero hay algunos que simplemente son enseñados a rendirse a eso y manifiestan las costumbres de esos países, cómo son ellos. Hay una enseñanza, como hemos hablado, la enseñanza, la doctrina genera un orden y una conducta. Esas influencias generan doctrinas, normas a nivel nacional y a nivel familiar, y eso se enseña a los que nacen en esas regiones. Uno ve en los diferentes países cómo las personas se comportan de distintas maneras. Uno ve el comportamiento de las personas que nacen en los Estados Unidos, para tomar un ejemplo. Uno ve
el comportamiento de las personas que nacen en un país como el de aquí, Venezuela, pero también uno ve cómo es el comportamiento de las personas que nacen en países árabes. Muy distinto al comportamiento de los que nacen en países occidentales, vamos a englobarlo de esa manera, aunque aún en los mismos países occidentales hay diferencias. Cada uno manifiesta su gentilicio, su país. Ese principado que domina ese país genera un orden de conducta y ellos se comportan de esa manera. Ellos abren su corazón a eso y ellos se comportan de cierta manera. Igual los que nacen en países de Asia o que nazcan en países de África. Todos son seres humanos, pero el lugar tiene sus doctrinas, normas, leyes que generan un orden de conducta. Y esas personas se comportan de esa manera y esos espíritus tienen más lugar para moverse porque se enseña así. Ahora, como en todos los lugares, siempre hay personas que no siguen esas tendencias, sino que abrazan otras influencias. Pero en líneas generales, las personas se van comportando de acuerdo a la influencia que abren en sus corazones, que sus corazones abren para que eso influya en ellos. Así es el reino de los cielos. Dios viene a establecer un reino aquí en la tierra. Dios viene a establecer un reino. Él quiere ejercer una influencia sobre los hombres. Él quiere enseñar una doctrina a los hombres. Él quiere generar un orden, establecer un orden para generar una conducta en los hombres. Dios también quiere eso, porque en realidad los reinos que nosotros vemos en la tierra son imitaciones del verdadero reino de Dios. ¿Sabía usted eso? Todos los reinos, países que nosotros vemos y conocemos, no importa cuántos países existan en este planeta, todos son imitaciones pervertidas del verdadero reino, del único y genuino y original reino. Escuchen, del único, genuino y original reino. De ese reino se formó el universo. De ese reino se formaron las galaxias, los planetas. De ese reino salieron el orden, las leyes que rigen el universo. De ese reino salió el decreto de establecer la tierra como el lugar en donde Él va a manifestar a sus hijos. Y todo es el Espíritu Santo. Es el reino en donde el Espíritu Santo gobierna, en donde el Espíritu Santo reina. Allí no reina el diablo, allí reina Dios, allí reina nuestro Señor Jesucristo. Y de ese reino salió el Rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él vino a la tierra, Él vino a restaurar ese reino. Porque ese reino es perfecto, eso tiene sus características. Todos los reinos de la tierra comparten una característica que están basados en el pecado, en la maldad. Todos los reinos de la tierra, en la misma escritura, está el testimonio de cómo el diablo se los ofreció al Señor Jesús y le dijo: todos estos reinos son míos.
Ahora, ¿por qué el diablo dijo eso? Porque el mundo está fundamentado, doctrina, en lo malo, en la maldad, en el pecado. El mundo ya está escribiendo sus leyes basados en el pecado y no en la justicia de Dios. Y no en hacer establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Te dirá, ¿el reino de los cielos aquí en la tierra? Por supuesto. Porque en la tierra el hombre ha hecho su propio reino, que es el reino del diablo. El diablo, disfrazado de distintos países, ha establecido su reino. Un reino basado en el pecado. Un reino basado en la mentira. Un reino basado en la destrucción, en la ambición. Los reinos establecen leyes, aunque hay leyes que son conforme a Dios, hay leyes que no son conforme a la palabra. ¿Y qué pasa? Al pervertir sus leyes se convierte en un reino pervertido. Y ese reino, al ser pervertido, es el reino de Satanás. No importa qué país sea. Escuchen bien. Entonces, Dios, ¿qué piensa Dios de los países? La Escritura dice que sus ojos están atentos, es al clamor de sus ciudadanos, los que están allí, los que forman parte del reino de los cielos. Y nosotros venimos en esta hora en representación de ese reino, porque somos ciudadanos de ese reino. Y para ser ciudadanos de ese reino, tenemos que ser nacidos en ese reino. Allí no vale asimilación, ¿sabía usted eso? No. En ese reino, para poder ser de ese reino, hay que nacer en ese reino. En ese reino no vale una carta de amnistía o una carta de persecución política. No, nada. O refugiados, no. Para formar parte de ese reino, tiene que nacer. Hay países que reciben refugiados y los atienden. Así como hay personas que recurren a Dios pidiendo ayuda del Señor, buscando ayuda, y Dios los ayuda, y Dios los bendice. Pero eso no significa que forman parte del reino de los cielos. Para pertenecer a ese reino hay que nacer en ese reino. Y por eso estos programas vienen bajo la guianza del rey de ese reino, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros nos basamos en la ley de ese rey, que es su palabra, las sagradas escrituras. A través de ellas, de la Biblia, usted podrá obtener la respuesta a sus preguntas. Usted podrá obtener la justicia que usted busca. En esta palabra usted va a obtener la vía por la cual usted podrá ser salvado, perdonado, limpiado y transformado. El borracho que no tiene salida de su condición de alcohol, en la Biblia encuentra la salida a ese problema. El drogadicto que está atado a ese vicio de las drogas, en la Biblia encuentra la salida a ese problema. El hombre que está en la cárcel, el hombre que es malvado, la mujer que es malvada, que es pecadora, que es ladrona, que es homicida, que ha hecho muchas cosas malas, en las Sagradas Escrituras
está la palabra que lo va a ayudar a usted. Es allí. Pero estas leyes no pueden ser interpretadas por los hombres que han nacido en pecado y que se mantienen en pecado. Tienen que ser hombres que hayan nacido en ese reino. Alguien de ese reino le puede explicar a usted lo que significa esta Biblia. Porque el espíritu de esa nación, la nación original, la verdadera nación, va a ungir a ese hombre y también a esa mujer. Si le va a testificar a otra persona de Cristo, el Espíritu Santo la guía para hablarle a esa vida, porque no es solamente el predicar la palabra. Usted puede estar en el mercado, usted puede estar en el banco, usted puede estar en la calle y puede testificarle a alguien de lo que Jesús hizo por usted, y allí el Espíritu va a hablar por medio de usted. Y eso no es predicar, eso es el Espíritu dando testimonio a ese hombre, a esa mujer, que hay un reino en donde va a encontrar satisfacción a sus necesidades, la respuesta a sus problemas. En Dios va a encontrar todas las respuestas que está buscando en la vida. Ahora, nuestra misión es darle esta palabra a usted, porque queremos que usted, quien me escucha en esta hora, el cual no conoce a Cristo, o si es un religioso o miembro de iglesia que solo se ha basado en ser miembro de esa iglesia, usted necesita escuchar la verdad. Y Dios quiere que usted sepa que es necesario que usted nazca en ese reino. Y usted tal vez preguntará, y debe hacerlo, hermano, ¿y qué significa nacer en ese reino? Es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Para que ese nacimiento sexual por el cual nacimos quede anulado y el nuevo nacimiento por la palabra, como nació nuestro Señor Jesucristo, se encarne en nuestras vidas, y allí ya nosotros hemos pasado de muerte, de la condición de muerte en la cual vivíamos en el mundo, a vida, porque ahora el Espíritu Santo está en nuestros corazones y el Espíritu Santo ahora reina en nuestros corazones. Es necesario que usted entienda que Dios está hablando su palabra para que usted conozca el verdadero reino. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, allí él empezó a introducir el reino de los cielos. Y cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó a predicar, él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿por qué dijo se ha acercado? Porque todavía no había dado su vida por nosotros. Pero a él pagar el precio por el rescate de nuestras almas del pecado, ahora no es se ha acercado. Ahora el reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos está aquí para que usted pueda aceptar la ciudadanía de ese reino. Ya está aquí, ya lo puede aceptar. Ya usted puede recibir la palabra del Señor y hacerse uno con esa palabra. ¿Se dan cuenta? No la palabra de un grupo o de un cantante o de una nación.
o de un partido político o una ideología política o de una denominación, no. La palabra de Dios, que es la que Dios respalda y la que el Señor va a revelar, la ley de ese reino. Usted tal vez ha dicho, yo no entiendo la Biblia no la entiendo porque fue hecha por los hombres. Pero cuando viene el Espíritu Santo, Él le muestra que desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirada por Dios. Que cuando viene el Espíritu Santo, usted ve la conexión perfecta de todas las Escrituras. Uno ve la inspiración de Dios. Es imposible que un libro, el cual fue escrito en un orden de, o en un espacio de tiempo de casi 2000 años, tenga una continuidad perfecta. Muchos libros famosos los escribió un solo hombre. Y ese hombre, en continuidad con su pensamiento, él desarrolla su obra. Pero esta Biblia, este libro, fue escrito, aunque los escribas fueron muchos, el que lo inspiró fue uno, el Espíritu Santo. Y el que lo escribió es el que lo inspiró. Y el que lo inspiró es el que se lo quiere revelar a usted en esta hora para que usted entienda la posición en la que se encuentra. Para que usted entienda lo que lo rodea y la influencia que está en lo que lo rodea. Por eso, uno de los primeros efectos que produce la influencia del Espíritu Santo en el corazón de un hombre es el redargüimiento. El Señor le redarguye de pecado. Como se habló la semana pasada, ese hombre siente remordimiento porque viene el Espíritu y le muestra que obró mal. Hermano, el Espíritu Santo le muestra que obró mal. Le muestra que sus acciones eran acciones que al Señor no le agradaban, que eran acciones que hacían que nosotros nos constituyéramos en enemigos de Dios, hermano. Eso hizo que nos constituyéramos en enemigos de Dios. Y le aseguro de que cualquiera que escucha esto dirá, pero es que yo no soy enemigo de Dios. Yo no quiero ser enemigo de Dios. Pero cuando el Espíritu revela esta palabra, lo primero que usted entiende es que el pecado lo constituyó a usted en enemigo y a mí me había constituido en enemigo, un enemigo. Fíjese la gran diferencia. A decir que yo quiero a Dios, yo amo a Dios, a que el Espíritu ahora revele y diga, tú eres mi enemigo porque eres amigo de mi enemigo. Hermano, te has hecho uno con mi enemigo. Y mi enemigo me combate y tú eres instrumento de mi enemigo. Ahora, te dirá, el hombre es mi enemigo. El hombre ha sido engañado por el diablo. Y el hombre cree que lo está haciendo bien, pero realmente esa influencia está haciendo que se comporte como un enemigo de Dios. Y las personas harán diferentes cosas creyendo, como dice la misma Biblia, como dijo nuestro Señor Jesucristo, llegarán a los extremos y han llegado y siguen llegando a los extremos de querer matar a alguien que forme parte del reino de los cielos porque cree que él forma parte de ese reino y que cree que le está haciendo un servicio a Dios.
¿Se dan cuenta lo que hace el pecado en un hombre? Se presta, se hace uno con ese espíritu para ir contra Dios, contra ese reino. Es una pelea de reinos, es una guerra espiritual. Usted, quien me escucha en esta hora, forma parte de un reino. Quiera o no quiera, no importa quién sea usted, hombre, mujer, niño, niña, joven, jovencita, casado, soltero, anciano, rico o pobre, no importa el país donde viva. En estos momentos, usted o pertenece o es ciudadano del reino de los cielos o es ciudadano del reino de las tinieblas, el reino de maldad, el reino del pecado. Uno de esos dos reinos lo gobierna usted. Uno de esos dos gobiernos lo influye a usted. Uno de esos dos gobiernos lo induce y lo guía a usted. Usted, quien me escucha en esta hora, aunque tal vez hable de Dios, usted tal vez en esta hora, sus acciones, sus frutos son de alguien que es un enemigo de Dios. Porque al usted obrar el pecado, al usted contradecir la palabra, usted está resistiendo a Dios. Hermano, tal vez usted nunca ha escuchado esas expresiones, pero el Espíritu quiere que usted lo sepa. Muchos no reciben el Espíritu Santo porque hay una influencia sobre ellos que los hace comportarse de la manera en que se comportan. Porque se identifican con un reino, son ciudadanos de ese reino, del pecado, de las tinieblas, y las personas al aceptar la doctrina del pecado, el diablo estableció un orden de conducta y su conducta es contraria a la palabra. En estos momentos el diablo ha arremetido más y más contra las verdades de la Escritura. Cada día establece nuevas reglas, nuevas doctrinas que hacen que el hombre cada día se pervierta más y más y más. Y esas perversiones han llegado hasta en las mismas iglesias. Porque los hombres no tienen el Espíritu de Dios, no tienen la fuerza para resistir la influencia del mundo, del pecado, que cada día se va apoderando y apoderando como una neblina que va tapando todo. Cuando hace frío y uno ve que la neblina empieza a tapar y uno no ve nada. Y lo poco que uno veía, ya no lo ve porque cada vez hay más neblina y más neblina y más frío. Y las personas cada día limitan porque esa influencia los rodea y cada día hay más temor de decir la verdad que dice la Biblia. La verdad que Dios respalda, la verdad que hace libre a un hombre, la verdad original, la verdad de Dios. Dios quiere restaurar el espíritu del hombre, porque el hombre perdió su espíritu en la caída. Dios quiere restaurarle el Espíritu Santo, pero el diablo no quiere que usted reciba su espíritu original y vuelva a la mente cabal, hermano. ¿Sabía usted que todo hombre y mujer
que no acepta al Señor Jesucristo y vive en el pecado, espiritualmente está loco. ¿Sabía usted eso? Lo voy a repetir de nuevo. ¿Sabía usted que todo hombre o mujer que vive en el pecado y sigue las enseñanzas del pecado, vive en una condición de locura? Porque es una locura que el hombre deje la fuente original, la razón por la cual está vivo, la razón por la cual respira, la razón por la cual hay todo lo que vemos en la naturaleza. Eso no se creó solo. Eso una vez se dijo y se vuelve a repetir en esta hora. Es tal la locura que los hombres más inteligentes, científicos del mundo, con su ciencia, con su inteligencia, con su sabiduría de la tierra, que es capaz de crear cualquier tipo de máquinas y cualquier tipo de cosas, terminan diciendo, casi sin variar, casi, que Dios no existe. Y se burlan de aquellos que dicen que creen en Dios. Su mente está tan corrompida, han entrado en una condición de locura que niegan al Dios creador, niegan que las leyes que ellos mismos descubren, porque ellos no crean nada, descubren que las leyes son perfectas. Y cuando ellos no entienden algo, al final terminan descubriéndolo, pero por la vía de la ciencia. Y aún viendo la perfección de todas las cosas, la conexión perfecta, y todo lo llevan a fórmulas. ¿Quién creó esa fórmula? ¿Por qué tendría que cuadrar eso? ¿Acaso no había una mente inteligente que creó todo eso? Pero el hombre está en una condición de locura. Por eso, el Espíritu Santo profetizó. Primero por medio del profeta Isaías acerca de la condición del hombre hoy. Porque el hombre ha creado sus reinos de pecado y de incredulidad. Porque el principio activo, la parte en que todos coinciden en los países del reino de las tinieblas aquí en la tierra, es que hay una incredulidad a Dios y su palabra. No creen a Dios, pero eso Dios lo había profetizado. Y para fundamentar lo que se ha de hablar en esta hora, les invito a que abran sus Biblias en Mateo el capítulo 13. 13 desde el versículo 10. Vamos a leer algunos versículos, son escrituras muy conocidas, pero usted se dará cuenta cómo el Espíritu había profetizado eso antes. Y eso es un abreojo para nosotros, porque si usted abraza esas influencias, esos espíritus de incredulidad, entonces perderá el derecho de ser ciudadano del reino original, el que lo puede libertar del pecado, el que puede perdonar sus pecados, el que puede transformar su vida y el que lo restaurará a la condición original de hijo de Dios, que es el reino de los cielos. Mateo el capítulo 13, desde el versículo 10 en adelante, leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, vamos a leerlo desde el 9. Quien tiene oídos para oír, oiga. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron al Señor Jesús: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros, a los ciudadanos,
es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, a los ciudadanos del otro reino, no es concedido, hermano. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, hermano. Para el ciudadano todo, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al que no es ciudadano y que rechaza ser el ciudadano del reino de los cielos, aún las bendiciones que recibe de ese reino le van a ser quitadas, hermano. ¿Y cuándo van a ser quitadas? Cuando llegue su fin. Y allí, todos los beneficios que tenía aquí en la tierra, no los tendrá en aquel lugar. En aquel lugar en donde las almas estarán encarceladas. Perderá su libertad. Perderá todas las bendiciones que tenía aquí en la tierra. Aún lo que tiene y que le es dado por Dios, pero la persona no lo reconoce. ¿Pero por qué no reconoce que es Dios? Dios da la respuesta. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis. Eso es Isaías 9:6 en adelante. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean con los ojos, ni oigan de los oídos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Ahora viene una parábola que cuando el Señor la predicó, se basó en Isaías 9:6. Más bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, ciudadanos del reino de los cielos. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal. Que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofenden. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Les invito a que todos entremos bajo esa atmósfera del reino de los cielos de nuestro Señor Jesucristo, para pedir de su bendición y de su revelación. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, porque tú eres el que revelas la palabra. En tu presencia hay liberación, en tu presencia hay sanidad, en tu presencia hay revelación, en tu presencia hay victoria, salvación y vida eterna.
Que todas esas virtudes que vienen de ti puedan ser impartidas a los hombres y a las mujeres que están al alcance de nuestra voz en esta hora. Señor, glorifica tu santo y precioso nombre. Señor, revela tu preciosa palabra del reino de los cielos, para que aquellos que la necesiten, no importa quiénes sean, la reciban y sus ojos sean abiertos y sus oídos sean abiertos y sus corazones sean cambiados y puedan recibir la palabra, la enseñanza del reino de los cielos, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponemos este servicio especial en tus manos, que no sea yo, que sea tu Espíritu hablándonos. Glorifícate, Señor Jesús, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Con permisito. Seguimos en el tema del reino de los cielos, porque algunos no aceptan la ciudadanía del reino de los cielos, que es el Espíritu Santo, porque algunos su pasaporte no es sellado. Hay muchos que han ido a las agencias para que sus pasaportes sean sellados, pero no son sellados. ¿Por qué muchos no reciben el Espíritu Santo? Porque se identifican con un reino que no es el de Dios. No puede servir a dos señores, no. Su corazón no puede estar en nada del mundo. Su corazón debe ser entregado completamente a Cristo. Su corazón debe ser morada del Espíritu Santo. Y si en su corazón hay algo de amor hacia ese reino, hacia el mundo y sus, como dice la Escritura, sus deseos, lo que ofrece la ciudadanía de ese mundo, entonces el amor de Dios no está en él. No puede estar el Espíritu Santo en un corazón que ama al mundo y sus deseos. Cuando viene el Señor a sellar el pasaporte, encuentra que ese corazón ama al mundo y Dios no puede sellarlo. Cuando el Señor profetizó por medio de Isaías, Dios preparó a Isaías, le limpió los labios, porque cuando vino la revelación y vio los ángeles de ese reino de los cielos, y vio los ángeles que con dos alas volaban, con dos cubrían sus pies y con dos cubrían sus rostros. Cuando entró en esa presencia de santidad, él allí se sintió culpable, tenía un remordimiento. Imagínense. Pero Isaías era un profeta, pero era un profeta que vivía una vida light, una vida denominacional. El hermano Branham explicaba, Isaías era muy buen amigo de aquel rey en los días de Usías. Y ese era un rey que al principio de su reinado era temeroso de Dios. Pero después el diablo empezó a engañarlo. Y fíjese, yo no dudo que Isaías, como amigo del rey, estaría allí con él cuando el rey dijo, yo he sido tan bendecido por Dios que yo creo que voy a ir al templo como los sacerdotes. Mi nivel espiritual puede hacer eso. Y esto soy yo. Yo considero que uno dice, Isaías debió haber estado en contra. A lo mejor no. A lo mejor Isaías le dijo, tú eres el hombre. Tú eres un hombre bendecido por Dios. La unción está sobre ti. Tú eres el rey. Tú eres el juez de Israel. ¿Cómo Dios te ha bendecido? Tú puedes hacer lo que tú quieras. Ahora,
¿Por qué diría a lo mejor el rey, el profeta Isaías eso? Porque estaba bajo una influencia. Y porque él lo supo, lo que pasó con el rey, cuando iba a entrar al templo y aquellos valientes sacerdotes que no estaban bajo esa influencia, se pararon y le dijeron, no a ti toca hacer eso, sino a los sacerdotes hijos de Leví. Y dice la escritura que el rey Usías se enojó en gran manera. Y allí, en medio de su rabia, cuando le estaban llamando la atención para que no hiciera lo malo, dice la escritura que se le dibujó un punto de lepra. Le salió lepra. Y cuando los sacerdotes se dieron cuenta, lo corrieron. Y dice la escritura, él también corrió. Porque él allí se dio cuenta del error que había cometido. Y de esa lepra murió. Y yo me imagino a Isaías. Yo pude haber influido en el rey, que era mi amigo, para que no hiciera esa locura. Y no lo hice. Yo me dejé llevar por el mundo, por los placeres, por la comodidad. Y yo, conociendo lo que decía la escritura, no me paré y dije la verdad y no le dije en consejo a mi amigo. Porque muchos creen que cuando uno va a corregir, uno cree que uno va a agarrar un zapato y se lo va a tirar o va a echarle un regaño. No, no. Hermano, yo quiero hablar contigo, hermano Usías. Lo que tú piensas hacer no es conforme a la palabra, escúchame, yo soy tu amigo, hermano. ¿No dice la escritura que si sacares a un hombre del pecado, ganarás un alma? Librarás al hombre de ese pecado. Porque ese es el ministerio del cristiano, el ministerio de la reconciliación. Y a partir de ese momento, el profeta Isaías, cuando él ve que su amigo había muerto, eso debe haber causado tristeza, no solamente porque murió, sino porque él pudo haber influido en su amigo, porque lo amaba, para que no hiciera eso, y no lo hizo. Y estando en el templo, tuvo esa experiencia con Dios. Y vino el Espíritu y se manifestó. Él vio el verdadero reino que él debía seguir. Y allí no se puso a brincar y a cantar corito. Se sintió redargüido. Ay de mí, que vivo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Y yo también tengo labios inmundos. Y se dio cuenta de la condición de los reinos, aunque Israel había entrado en idolatría, se había relajado con la palabra, habían perdido el paso, ya no era el Israel de los días de Josué, el gran guerrero, en donde el espíritu se movía con libertad, en donde un avivamiento sacudía a Israel desde los cimientos. Ahora no. Ahora era un Israel religioso, conformado, que solamente tenían el folleto del profeta Moisés. Moisés dijo, hijos de Moisés somos, discípulos de Moisés somos. Pero en la presencia del Señor, allí Isaías se dio cuenta que él era un hombre inmundo de labios que habitaba en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. En la presencia de ese reino, uno nota la diferencia. Cuando alguien se arrepiente de sus pecados, tiene que entrar a ese reino bajo la influencia, porque si no entra bajo la influencia de ese reino, sino que él quiere ser miembro solo de iglesia, no va a saber diferenciar lo santo de lo que no es santo, lo correcto de lo incorrecto,
porque es el Espíritu que nos guiará a toda verdad. No es el conocimiento de la letra, es el Espíritu que nos guiará a la verdad, nos revelará la verdad, hará que la verdad se haga uno con nosotros. Isaías, la solución que encontró fue orar en el templo. ¡Qué buena decisión! Y allí, en el templo, el Espíritu se manifestó. Cuando vio la presencia, la sintió la presencia, tuvo una experiencia al entrar en ese reino, porque a lo mejor, como profeta, a lo mejor vivía una vida light, pero en esa presencia se dio cuenta de las cosas que hacía y que decía que eran incorrectas. Hermano y hermana, para que usted pueda ser un cristiano, necesita entrar en esa presencia. Usted necesita tener una experiencia en ese reino. Y allí usted verá que el pecado es negro y que Dios es puro y santo. Solo allí lo entenderá. No será un creyente, como se ha ilustrado, a estilo perro arrastrado, que van a la iglesia bueno, a duras penas. No, cuando usted tiene esa experiencia con Jesús, con el Rey, en ese reino, la bendición de ese reino va a anhelar que usted sea más. Yo quiero más de ese reino. Yo quiero que ese reino esté en mi corazón. Yo quiero vivir bajo la atmósfera de ese reino. Andar bajo las leyes de ese reino. Respirar en ese ambiente de ese reino. No en un ambiente de pecado, no en una atmósfera de pecado. Allí fue cuando él se dio cuenta, Isaías. ¡Ay de mí, que soy muerto! Se dio cuenta de su condición de pecado. Por eso siempre se ha dicho que lo primero que el Espíritu debe revelar a un hombre no es que Dios envió un profeta, es que usted está muerto. Esa es la primera revelación que usted debe recibir, que cada hombre debe recibir. Que usted en la condición de pecado está muerto y que no tiene vida y que necesita salvación y que está alejado de la gloria de Dios y que está alejado del reino de los cielos, que está alejado de Dios y no solamente está muerto, es un enemigo. ¡Ay de mí que soy muerto!, dijo Isaías, que siendo hombre inmundo de labios, primero reconoció su pecado, se dio cuenta en la presencia del Señor es clara. Ahí no hubo orgullo, pero es que yo tengo ministerio, yo soy un profeta. En la presencia del Señor no podía hacer eso, porque Dios conoce los corazones. Y cuando Dios habla, ¿quién puede decirle a Dios que es un mentiroso? Sería un atrevimiento del hombre decir que Dios miente. Cuando Dios dice que el hombre necesita arrepentirse es porque necesitamos arrepentirnos, necesitamos arreglarnos con Dios. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, hermano, Israel, la nación más religiosa del mundo, también habían perdido el paso. Ya no era aquel Israel poderoso en donde Miguel se manifestaba con libertad. Ahora no, ahora era un Israel religioso. Y en la presencia del Señor, escuchen, en la presencia del Señor es que él lo vio. A lo mejor Isaías pensó que Israel estaba bien. No, Israel tiene a Moisés.
Israel tiene los folletos. ¿Cómo tú vas a condenar a alguien que cree el mensaje de la hora dado por el profeta Moisés? No, no los podemos condenar. Dios lo condena. Dios conoce su corazón. Y en la presencia del Señor, Isaías vio como ve Dios. Isaías vio como ve Dios. Y allí se sintió mal. Han visto mis ojos al Rey del reino de los cielos, a Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y quitada tu culpa. Él no dijo: no, Isaías, yo sé que tú eres un creyente de este mensaje. No, le dijo: tú eras culpable, pero por cuanto reconociste tu pecado, te humillaste en mi presencia, esto quita tu culpa y tu pecado es limpio. Ahora, el Señor hace un clamor y dice: oí la voz del Señor de la presencia del Rey de Reyes, dando una orden. ¿A quién enviaré? ¿Y quién nos irá? ¿Quién va a proclamar el reino de los cielos? ¿Quién va a decir la verdad? ¿Quién se va a parar valientemente en amor, con esta palabra, a decirle a los hombres el camino que deben caminar? Que no comprometa la palabra con una denominación, que no comprometa la palabra por dinero, por fama. ¿Quién lo hará? ¿Quién no tiene miedo y puede tomar mi palabra y decir: esta es la verdad? ¿Quién puede tomar esta palabra y hacer que ella se cumpla? ¿Qué valiente lo hará? Porque lo van a llamar fanático, fanática. Pero ¿quién lo hará? En esa presencia, Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Y allí es donde viene la profecía que nuestro Señor Jesucristo predicó en Mateo 13. Fíjense, cuando Él predica la parábola del sembrador, Él predica de 3 condiciones. Las 3 condiciones del hombre junto al camino, la que cayó en pedregales y la que cayó en espinos. Una cayó en denominación junto al camino, porque escucharon la palabra y no la entendieron. ¿Se dan cuenta? Ahora, el que es enviado a predicar en el reino de los cielos y del reino de los cielos, va a ir a un pueblo que está ciego y que está en esa condición que profetizó Isaías 9:6. Isaías dijo: yo soy el predicador, Señor, envíame a mí. Y el Señor le dice: vas a encontrar 3 tipos de creyentes o 4 tipos de personas. Vas a encontrar los que reciben la palabra, pero no lo entienden porque la reciben sin revelación. Y la interpretación de Dios, el diablo se las arrebata. Es la que cae en denominaciones. Oh, hermano. Fíjense, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis. Ahí se cumplió la parábola de junto al camino. ¿Y cómo pueden llegar a esa condición? Por las interpretaciones denominacionales. Dios revela su palabra, pero la interpretación de Dios fue arrancada de los corazones de esos hombres y de esas mujeres, y el diablo, como no la entendieron,
le dio su revelación. Por eso, cuando viene Dios vindicando su palabra, cuando viene Dios mostrando su palabra, lo ven y no lo miran, lo oyen y no entienden. A mí me enseñaron distinto. Eso no lo creemos en mi iglesia. Yo creo que ustedes son fanáticos. Yo creo que ustedes son esto. Se cumple a cabalidad la palabra, junto al camino. La otra en Pedregales. Hermano, fíjense. El que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal. ¿Por qué? Porque sus corazones son duros. Han endurecido su corazón a la verdad. Porque para que la semilla pueda permanecer debe hacer raíz. Debe la palabra bajar al corazón y la palabra hacerse uno en el hombre. Pero ¿cómo va a hacerse uno en un corazón endurecido? Dios me bendice en esa iglesia. Pero cuando Dios llama a una consagración, porque no tienen consagración, todo se reduce a eso. En la primera no tenían revelación. En la segunda no tenían consagración. Para que la palabra profundizara en mandamientos, en lo que Dios quiere para el hombre, pero el hombre en su corazón no quiere nada sino lo superficial. Corazones duros. ¿Y qué dice la profecía? Porque el corazón de este pueblo está engrosado, o sea, está grueso. No hay cabida por ningún lado. Y de los oídos oyen pesadamente y sus ojos guiñan, se duermen. Les fastidia la palabra, aunque van y se sienten bien en una iglesia. No, en esa iglesia son muy buena gente. Yo voy para allá, yo tengo muchos años yendo a esa iglesia. Pero cuando viene el reto por la palabra, cuando toca tomar una decisión o una posición por la palabra, porque muchos a lo mejor creen que es que les van a matar o les van a pasar un cuchillo en el cuello. No, a lo mejor les dice, bueno, vamos a hacer un trato, vamos a hacer trampa. Y viene el reto por la palabra, es una aflicción, a lo mejor pasan por una situación económica fuerte, o los persiguen porque no quieren, no les gusta que sean evangélicos aquí. Si tú vas a estar aquí, tú tienes que integrarte al ambiente, ¿se dan cuenta? De nuestra sociedad, de nuestra empresa, de nuestro trabajo. Aquí nos tomamos la cervecita, el cocuy. No, Dios no te va a condenar por eso. Y la persona llega y dice, bueno, sí, y sucumbe ante la influencia del mundo. ¿Pero por qué? Porque la palabra no profundizó en sus corazones, porque su corazón estaba engrosado. Hermano. Y la tercera, el que cayó en espinas, esa semilla no dio fruto. Porque los placeres del mundo impidieron que la persona llegara al final. Escuchen, el fruto del arrepentimiento es el Espíritu Santo. Y esos árboles crecieron como árboles, pero no dieron fruto. Para que no vean de los ojos, dice la profecía, y oigan de los oídos y del corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. La de espinos. No había fruto porque la Escritura dice
Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan. Sí tienen palabra, tienen letra, y hácese infructuosa. ¿Qué significa la palabra infructuosa? Que no tiene frutos. No hay un fruto de conversión. No hay un fruto de que tiene el Espíritu Santo. Dios no ha podido, como dice la profecía, convertirlo. Pero hay un pueblo. El mismo Espíritu dijo, habrá una novia y juntos llegaremos. Habrá una novia que sí tomará la palabra y dará fruto y recibirá el bautismo del Espíritu Santo. Y como dice la Escritura, llevará fruto, uno a 100, uno a 60 y otro a 30. ¿Sabía usted que esa Escritura se refiere a las edades de la iglesia? Lutero, santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Cuando volvió el Espíritu Santo, dio un fruto de 30, Lutero. Cuando el Espíritu profetizó, la siguiente generación ya abarcó a 60 porque incluyó santificación. Pero a partir de Pentecostés, ya el fruto que Dios demanda es 100, porque recibieron el Espíritu Santo, el sello de aprobación. Ahora, ¿en cuál de esas tres condiciones se identifica usted? Sea sincero como hizo Isaías. Entre en la presencia del Señor. Y tal vez estas palabras que yo hable, tal vez para usted sean solo letras. Pero la única manera de que usted lo pueda entender es que entre en esa presencia. Para que vea lo que vio Isaías. Para que sienta lo que sintió Isaías. Solo así usted entenderá. Hasta que algo suceda y usted pueda de todo corazón pedirle perdón al Señor y el Señor pueda transformar su vida. ¿Qué decisión va a tomar usted? ¿Cuál será su actitud ante la palabra? ¿Con cuál reino se identifica usted? ¿Con el de la incredulidad o con el reino de los cielos? ¿A cuál reino quiere pertenecer usted? Es la decisión de cada hombre. Tome la decisión por Cristo. Hoy. La decisión para buscar el Espíritu Santo. Ese pasaporte debe ser sellado. Porque sin ese pasaporte no hay entrada a ese reino. Debe estar sellado por Dios. Que el Señor nos ayude. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por la palabra profética que tú nos has dado, que se está cumpliendo delante de nuestros ojos, lo vemos y lo escuchamos. Como los hombres te han dado la espalda y no creen tu palabra, porque la atmósfera que hay en el mundo es de incredulidad. El mundo te ha dado la espalda, hace todo lo que es contrario a tu palabra. Pero hay un pueblo que te cree. Hay un pueblo que se ha dejado influenciar por el reino de los cielos y que hoy en día son ciudadanos de ese reino. Hay hombres y mujeres que han abrazado tu palabra. Las mujeres dejaron los pantalones, los hombres dejaron los vicios y el pecado y han abrazado tu palabra, que ha establecido un orden de conducta en sus corazones y tú los has convertido y nos has sanado. Que así sea con los que escuchan. Si hay alguien que no ha tenido esa experiencia, que busque tu presencia y tenga una experiencia contigo para que ese hombre y esa mujer puedan ser cambiados por tu poder y puedan allí descubrir, no que otro les diga, que tú eres Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que tú has resucitado, Señor, y que reinas y quieres reinar
en nuestros corazones. Que así sea. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, otro mensaje de el Rey de Reyes y Señor de Señores para usted, proclamando el reino de los cielos. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, en los cultos de oración aquí en el tabernáculo, los Isaías tienen la oportunidad de encontrar a Dios aquí. Si usted se identifica y quiere tener una experiencia, comience a orar, haga lo que hizo Isaías. Comience a orar y Dios se hará presente en su vida. Y los domingos a las 9 de la mañana, con toda la iglesia, la predicación de la palabra, todos transmitiéndose por las redes, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerden, su pasaporte para ser ciudadano debe ser sellado. Para usted poder ser un ciudadano del reino de los cielos, su pasaporte debe ser sellado. Y eso no lo sella una iglesia ni un hombre. Eso lo sella Dios. Porque Dios va a ver si usted ama a Jesús, al Rey, y va a obedecer las órdenes del Rey. Usted quiere formar parte del reino de los cielos. Dios está dispuesto a recibir su solicitud, su obediencia, su amor, y Él sellará con el sello de amor su corazón, con el Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.